bienvenidos. Eso, ahí está la grabación. Entonces, bueno, muchas gracias a todas y todos. De verdad que disculpas por el atraso de esta clase. La verdad, voy a tratar de avanzar rápido para quienes tengan que ir antes. Así que vamos a tratar de terminar a la hora original. Bueno, mi nombre es Gabriela Burdiles. Muy bienvenidos, bienvenidas. La idea es continuar lo que había iniciado Ezio Costa en las clases anteriores. Yo también trabajo en FIMA, ahí estoy admitiendo a una persona más. Y bueno, nada más pedirles disculpas por el atraso, la verdad es que tuve un problema con la batería por el corte de luz, así que no me pude conectar, pero ya estamos. Así que sin más, comencemos. Estoy teniendo un inconveniente con compartir la pantalla con mi presentación, pero al margen de eso, no nos compliquemos, yo creo, porque la verdad es que hay harto que conversar hoy día. La clase de hoy es sobre los principios constitucionales de una constitución ecológica. Así un poco recapitulando todo lo que hayan hablado con Ezio, ustedes analizaron la necesidad de una constitución ecológica y qué es lo que se entiende por una constitución ecológica en la primera clase. En la segunda clase hablaron sobre los derechos que debieran incorporarse o cómo debieran incorporarse en la constitución ecológica, lo que llamamos como la parte bien, el catálogo de derechos que también se le ha llamado. Y hoy día vamos entonces a hablar de los principios, ¿ya? Podríamos decir que los principios, al denominarse obviamente principios, debieran ir al comienzo, ¿no? Pero no importa, eso no va a alterar para nada lo que ya han discutido, yo creo que igual de alguna manera los han mencionado. Pero hoy día los vamos a analizar con harto detalle, ¿ya? Entonces, ¿cuáles van a ser los contenidos de esta clase? Primero vamos a hablar a qué nos referimos con principios constitucionales. También vamos a analizar qué son los principios del derecho ambiental y por qué algunos de ellos debieran, y por qué hemos decidido que algunos, o creemos, más bien opinamos que algunos de ellos debieran sí estar en este orden más importante, o que está como en la pirámide que es la Constitución, y otros quizás debieran quedar ya, o ya están incorporados quizás en otras normas de orden más legal. Y vamos a analizar 5 de ellos, que es la protección del medio ambiente, la justicia ambiental, también vamos a analizar el desarrollo sostenible, la acción climática y un nuevo, vamos a denominar una nueva relación con la naturaleza, buen vivir también. En otras culturas o pueblos también se llama con su lenguaje o con la lengua de cada pueblo, también ese principio buen vivir. Y vamos a ver otros principios quizás al final, si ustedes tienen otras ideas, que aquí todo bienvenido, aquí obviamente no imponemos, no hay una lista cerrada, aquí son propuestas, así que todos bienvenidos y bienvenidas a proponer cosas también, ¿ya? Vamos a intentar de nuevo compartir la pantalla. Eso, aquí está, justo a tiempo, súper. Ya, ahí estaba yo con los contenidos de hoy. Listo. Entonces, en general, una constitución, esto es una simplificación, por supuesto, ¿ya? Quienes ustedes han visto una constitución, estudiado constituciones, podemos decir que tienen en general un capítulo que va a abordar como ciertos valores o ciertos principios sobre los cuales sobre los que se acordó, todas las normas que vienen a continuación y de los cuales va a depender también todo el ordenamiento jurídico, que es lo que nos vamos a referir hoy día. Luego también un capítulo o distintas normas referidas a instituciones y órganos que van a llevar a cabo todas estas funciones y todos estos principios y todas estas normas. También el catálogo de derechos fundamentales o derechos humanos, que también ustedes analizaron en la clase pasada, y también, también ciertas regulaciones del ejercicio del poder, cuáles son los límites de este ejercicio del poder, que también lo vamos a analizar en la próxima clase. ¿Ya? ¿Puedo yo interponer alguna acción, por ejemplo, para limitar estas instituciones? Y también instituciones a su vez que se encarguen de estos límites que tiene que tener el poder, como
No sé si han escuchado las defensorías del pueblo, por ejemplo, que son instituciones que se han ido creando. Ya, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, voy a quedarme ahí. Me gustaría escuchar qué son los principios constitucionales. ¿Alguno tiene alguna idea? Por favor, abran su micrófono y digan lo que quieran. ¿Qué son los principios constitucionales? ¿Alguna idea? Guías para la interpretación del derecho. Guías para la interpretación del derecho, ya nos pueden servir para interpretar otras normas o las mismas normas de la Constitución. Muy bien. ¿Otra idea? Fundamentan e inspiran el resto de la normativa. Ya, nos van a decir qué es lo que inspira la normativa, en qué nos inspiramos, ¿no? Como sociedad, en qué estábamos pensando como sociedad, por qué acordamos esas normas, ¿cierto? Muy bien. ¿Alguna otra idea? ¿Limita las interpretaciones de las mismas leyes que van a estar contenidas en la Constitución o en general de todo el marco normativo, ya que tienen que seguir esta misma idea de los principios que están? Claro, en esa interpretación nos pueden dar ciertas guías o directrices de cómo debemos aplicar esas normas. Entonces, si hablamos del principio democrático, por ejemplo, ¿podemos interpretar de manera contraria la aplicación de una norma al principio democrático? No deberíamos, ¿no? Entonces se van a dar ciertos márgenes. Entonces, en ese sentido sí, fijan ciertos límites. Podrían cumplir esa función. ¿Otra idea? ¿Algo más? Hay una en el chat. ¿Sí? ¿Te la leo? Dale, porfa. Elsa dice, ¿qué son los principios constitucionales? Los principios constitucionales se refieren a los valores éticos, sociales, legales e ideológicos consagrados en la Constitución de una nación, a partir de los cuales se deriva todo el ordenamiento jurídico. Súper, sí. Valores éticos, valores, sí. Muy bien, yo creo que todo lo que dijeron está súper bien. Yo de aquí les puse algunas definiciones, como de la doctrina, ahí los tienen. Normas programáticas, pautas orientadoras, directrices, expresan valores jurídicos, etcétera. Y está como bien leguleyo, pero lo que quieren decir estas como especies de pautas, ¿no? Pueden estar expresos, pueden estar implícitos. ¿Qué pasa con el principio de subsidiariedad? ¿Ustedes creen que está expreso o implícito en la Constitución? Se encuentra implícito. Es Carolina, ¿verdad? Sí, ¿Ya? ¿Por qué está implícito? porque no está de manera expresa en algún artículo de la Constitución, sino que de la misma se puede como reinterpretar que está esta subsidiariedad, como es el artículo primero de la Constitución. Súper, sí, ha sido interpretado así por distintos autores, por el Tribunal Constitucional, por las Cortes. Entonces también, o sea, ojo que no, que lo que suceda en la convención no sabemos, o sea, pueden quedar expresos ciertos principios, pero lo que pase después, estas cuestiones, son cuerpos normativos que van evolucionando, ¿no? Y finalmente la interpretación que se van dando a partir de lo que ahí se escriba también es muy importante. Y otra cuestión que también hay que tener en cuenta, diría yo, que a veces una última función es que ¿qué pasa cuando no hay una norma clara o no hay una definición en la Constitución? A veces se utilizan estos principios para completar el contenido o ciertos vacíos. Eso también es importante. Ahora, ojo, que hay una crítica a la Constitución actual, que ha encabezado como el profesor Baza y otros profesores, lo que se ha llamado como el originalismo a la chilena, esto de intentar siempre volver a las actas de la Constitución, a la Comisión Ortúzar, de estos señores que escribieron la Constitución en una época determinada, con un fin determinado, y el no dejar, un poco lo que yo les decía, como a que la Constitución evolucione de acuerdo al contexto cultural y un poco amarrar la Constitución al contexto histórico en el cual fue escrita y con la intención que fue escrita. Pero eso se dio mucho al inicio, en los años 90, 2000, y sobre todo por el Tribunal Constitucional. Pero bueno,
vamos avanzando porque si no nos vamos a quedar cortos de tiempo. Hay una mano levantada Sí. de Gaspar. Sí, Gaspar, adelante. Cortito, justamente iba a preguntar eso, Gabriela, si cuando quedan vicios o vacíos sobre la interpretación de los artículos que pueden ser ambiguos, es natural que se recurra a las actas que queden de las comisiones, ¿no? ¿Eso es esperable que sea así? Claro, eso es una forma, no es el único mecanismo de interpretación. Ojo, bueno, cuando uno estudia cómo se puede interpretar una norma, una forma es recurrir a la historia de la ley, pero no es la única, ¿ya? Uno puede recurrir también al contexto o a interpretar al total de la norma, a la totalidad de la norma, a la totalidad de la Constitución, a la evolución también que ha tenido. Hay distintos mecanismos de interpretación y uno de esos nomás es la historia. Entonces, por eso se ha criticado este originalismo a la chilena que se le puso, en fondo como anclar toda la evolución de la Constitución y su aplicación a las actas constitucionales y a la intención que tuvieron la dictadura y esta comisión obtusa de hombres que la redactaron, en fondo como un poco cerrando la posibilidad de que ella evolucionara. Que obviamente sabemos que todos los cerrojos que tiene, pero más aún con esta interpretación tan cerrada. Pero bueno, no nos quedamos pegados en eso, avancemos porque ya vamos a salir de esta constitución, así que vamos. Bueno, un poco para que también, muy rápido, ustedes han leído el capítulo primero de la constitución actual, hay un capítulo que se llama Bases de la institucionalidad, y ahí podríamos decir que hay varios de los principios que imperan la constitución actual, probablemente no están todos, pero la mayor parte, y ahí ustedes pueden ver que hay principios que, bueno, probablemente hay varios que podemos no estar de acuerdo, y lo más probable es que no estemos de acuerdo porque de hecho, como digo, lo acordó una comisión y en dictadura y por lo tanto aquí no hubo una deliberación democrática al respecto y muchos de estos valores probablemente han cambiado o debieran ahora tener una discusión mucho más rica y una deliberación de verdad. Pero dentro de los principios que hay aquí, bueno, la idea de que las personas nacen libres e iguales, ¿ya? Que esto tiene toda una discusión atrás, pero así está. El poner a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad. Puede que hayan otras sociedades que consideren que el núcleo es que el núcleo de la sociedad es el individuo o una familia diferente, o que completemos esa definición, o que es los grupos, no sé. Yo creo que aquí cabe mucha discusión por delante, solo quiero decir que aquí efectivamente no hubo una deliberación al respecto. También, como decía Carolina, de aquí se ha interpretado la idea de Estado subsidiario y también en otros artículos, pero la idea de que el Estado está al servicio de la persona humana, que además está la idea de, perdón, en el tercer párrafo, en el tercer inciso, el Estado reconoce a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad, y también después en otros artículos donde el Estado más bien no es quien está llamado a desarrollar, por ejemplo, actividades económicas en primer lugar, sino que más bien los privados y tiene una serie de limitaciones para hacerlo. También algo bien importante acá es la idea de que el Estado está al servicio de la persona humana, como decía, promover el bien común, resguardar la seguridad nacional, proponder a la protección de la población, de la familia, etc. ¿Ven aquí ustedes alguna alusión al medio ambiente, a la naturaleza, a la biodiversidad? ¿Algo? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguna opinión? Nada. No. No hay nada. Nada. Igual, ojo, que aquí hay estos abogados, que bueno, abogados y abogadas que nuestro trabajo siempre es como sacar conejos del sombrero. Bueno, no, es malo se ha dicho en realidad porque también alude como a una suerte de maltrato animal al final, pero como esa broma de hacer magia casi con artículos como tan cerrados como este, y de, por ejemplo, decir que... ¿Sí? ¿Perdón? En el artículo 19 nomás, numeral 8, es lo único que de alguna manera se refiere, digamos, al medio ambiente y es de donde se toman ustedes, ¿no? Para defender Claro. el medio ambiente. Porque Claro. no hay otra mención. Hay otras menciones, sí, lo podemos ver, pero aquí también algunos abogados y abogadas han hablado de que el bien común incluiría
o lo que necesita la persona humana, también incluiría la protección ambiental. Pero de nuevo, todo... Isabel Tagle tiene la mano levantada, no sé si quieres decir algo de esto, pero mi parecer... Eso aquí, fue lo que ya dije. tú eres perdona, tú eres Isabel, ya. En mi parecer, como que todo está al servicio de la persona humana. De nuevo, como que denota siempre un paradigma totalmente antropocéntrico. Estamos hablando de condiciones sociales, nunca se habla de condiciones ambientales, de un equilibrio, del valor de la vida, de toda la... En fondo es como un concepto bastante cerrado y antropocéntrico, a mi juicio. Pero sí se ha interpretado en algunos casos que este deber de bien común también podría incluir la protección ambiental. Se ha tratado de interpretar así. El artículo 19, número 24, Isabel, por ejemplo, en el caso de la propiedad, la función social de la propiedad incluye la protección de la conservación del patrimonio ambiental. Ahí hay otra mención, por ejemplo. Y listo, ya no hay más. Bueno, el 19, número 8, por supuesto. Eso, entonces, esos son un poco para que tengamos el panorama de lo que dice hoy día la Constitución, que hay re poco de temas ambientales. Bueno, en concepto de territorio, el Estado de Chile es unitario. Dice cómo se va a administrar, que va a ser descentralizado. Sabemos que eso es bien como poético, simbólico, medio vacío casi. Que va a haber un desarrollo equitativo, que tiene que haber un desarrollo solidario entre regiones, etc. Que Chile es una república democrática, un límite al tema de la soberanía, ¿no? Después, vamos a avanzar esto rápido, que tiene que haber un límite a los poderes del Estado, esto también es importante, el principio de probabilidad que se incluye el año 2005, etc. ¿Ya? Pero eso es lo que tenemos. Y, ojo, que este famoso artículo 135 que viene de la reforma constitucional que permitió este proceso constitucional y el trabajo que va a hacer la convención, tiene estos límites. Pero lo pongo como porque tiene que ver con estas bases de la institucionalidad. Entonces, dos cosas que se van a tener que mantener va a ser el carácter de república del Estado de Chile, ¿ya? El carácter de república y el régimen democrático, que como ustedes vieron están en el artículo, en este capítulo de las bases de la institucionalidad. Esas son dos cosas que van a tener que, dice, respetar. Bueno, y ahora, si hablamos de principios ambientales, ¿ya? En general se han definido como directrices u orientaciones a las cuales las reglas jurídicas de carácter ambiental deben sujetarse. Al momento de ser concebidas, interpretadas y aplicadas. ¿Ya? Es como bien parecido a los principios en general del derecho, ¿ya? Pero esto estamos hablando como en términos ya más ambientales. ¿Conocen ustedes algún principio de derecho ambiental? ¿Les suena algún principio de derecho ambiental que conozcan? El preventivo. El principio preventivo, ¿ya? ¿Qué es lo que es, Vicente? Sí, dice que los daños que pueden ocasionarse generalmente por los proyectos deben ser evaluados para justamente prevenir que se produzca el daño ambiental. Súper importante, ese principio es como básico de toda la legislación ambiental, podríamos decir, a nivel mundial y a nivel nacional, el actuar antes. El actuar antes, no después, ¿ya? Porque si no estaríamos, aunque pareciera como, porque vemos mucho daño ambiental que tenemos que exigir reparación, pero estaríamos siempre actuando, persiguiendo reparación, ¿ya? Y tenemos que evitar que eso ocurra. En el chat, Cristian, ¿sí? Pone el principio precautorio y María José pregunta si es que la naturaleza, dice, naturaleza sujeto de derecho, ¿sería un principio? Ya. El principio precautorio, por orden, es un principio diferente al preventivo, que también está, bueno, estos dos principios surgen como desde la conferencia de Río de 1992, que es esta gran cumbre de medio ambiente, de la cual surgen los primeros tratados ambientales, entre ellos la Convención de la Biodiversidad, la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático,
Y en la declaración de Río que surge de esta conferencia, bueno, se enumeran una serie de principios de derecho ambiental que son la base e inspiran la mayoría de las legislaciones a nivel mundial. Y en el principio precautorio está definido. Y el principio precautorio actúa sobre la base de riesgos que son inciertos, donde tenemos un deber de actuar, la autoridad tiene un deber de actuar, pese a que estamos ante, como digo, ante riesgos que hay un nivel de incertidumbre, por ejemplo, donde tenemos estudios que no son totalmente concluyentes. Pensemos en un momento cuando no había información, antes cuando se discutía todavía, incluso en esa época, se discutía el tema del cambio climático. Hoy día ya tenemos totalmente todos los informes y reportes del IPCC, pero pensemos en otras materias como por ejemplo las antenas de celulares, estos 5G, toda esa discusión, si es que hace bien o hace mal. Bueno, la autoridad frente al principio precautorio y estos riesgos que hay de causar un grave daño al medio ambiente y a la salud de las personas, y frente a esa incertidumbre, bueno, el principio precautorio lo que ordena es a adoptar medidas, a actuar en el fondo a la autoridad, y a adoptar medidas que sean costo efectivas. En el fondo ahí le deja un margen de maniobra para evaluar qué tipo de medidas adoptar, pero el principio llama a la acción. Y aquí ese principio ha sido muy importante porque se ha ido de a poquito recogiendo por los tribunales ambientales, por las cortes, e incluso en casos bien importantes, como por ejemplo la central Cuervo en Aysén, una central, una represa, donde había bastante riesgo de generar, en todo sentido, había un riesgo sísmico y de fallas geológicas en el sector. Bueno, esa represa finalmente no se aprobó, se rechazó su aprobación por todo el riesgo y por base del principio precautorio. Bueno, esos son dos principios del derecho ambiental. Entonces, pensemos, ¿qué principios debiéramos recoger del derecho ambiental en la Constitución? Pensando que vamos a hablar de los principios que van a estar en la norma más importante de nuestro ordenamiento jurídico en total. Y que hay muchos principios de ellos que ya están recogidos en nuestros fallos judiciales, en nuestras normas, en nuestra ley de base general del medio ambiente, que probablemente después van a tener que cambiar o ajustarse a la Constitución. Y aquí algunas propuestas. Nosotros tenemos unas propuestas después podemos discutir, ustedes me pueden decir, bueno, en realidad mejor pongamos estos otros o saquemos esto, pero estas son las propuestas que tenemos desde FIMA y que hemos abordado también con la sociedad civil por la acción climática. Protección del medio ambiente, que sea un principio desde las bases de la institucionalidad del Estado, desde el capítulo 1, y que sea un principio transversal de toda la Constitución con una perspectiva ecológica. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, tanto tiempo que hemos estado con esto de que el Estado debe servir el bien común, y esta duda de que si es que el medio ambiente es parte de este bien común o no, y que no está expreso en la Constitución, y que además esta concepción de que la protección del bien común, perdón, del medio ambiente, bueno, y sí, del bien común, es simplemente son las condiciones materiales que son necesarias para los seres humanos y no de toda forma de vida. Entonces es necesario cambiar esto y poner la protección del medio ambiente como base de toda la vida, como deber del Estado y de todos y de todas, como un fin colectivo y de la sociedad, ¿ya? Como por eso que tiene que estar entonces en este capítulo tan importante de la Constitución. Otra cuestión que también creemos que es muy importante, siguiendo la idea de este principio que tendría que estar en estas primeras líneas de la Constitución, es también, y esto es algo nuevo igual, yo reconozco que buscando en todas hay un proyecto que se llama Constitute Project, que lo pueden buscar en internet y que compara las constituciones de varias constituciones del mundo por regiones y todo, que yo la verdad es que encontré solamente una constitución con una propuesta como esta, que es incluir el medio ambiente dentro del concepto de territorio de un Estado. La mayoría de las constituciones lo que hacen es decir, bueno, el territorio del Estado se va a dividir administrativamente o políticamente así, va a ser federal, va a ser unitario, se va a dividir en municipalidades, provincias, regiones, etc. Lo más probable es que
vamos a tomar esa decisión ahora, vamos a ver qué vamos a hacer, si vamos a hacer una república federal, unitaria o qué, pero nosotros estamos proponiendo que además se aborde el concepto de territorio, incluyendo esta idea de que en el territorio es la base de la vida y en ese territorio hay elementos que como la naturaleza, los ecosistemas, la biodiversidad y también las interacciones, ¿ya? Para que cambie de alguna manera esta concepción y también las instituciones y todo lo que viene después y las normas que vamos generando como sociedad, como Estado también, en torno al territorio. Un poco como para superar esta mirada más bien geográfica o política militar, de que el Estado hay que defenderlo como las fronteras y, y un poco verlo como con un concepto un poco más de futuro, en que el Estado es la base de la, perdón, el territorio es la base de la vida y no solamente es una cuestión de limítrofe, sino que de la que dependemos para nuestra sobrevivencia. Y en ese sentido, lo que encontramos es el artículo 4 de Ecuador. Yo les voy a ir dando ejemplos de de casos que encontré en otras constituciones, y por ejemplo, en el territorio, dice, el territorio de Ecuador constituye una unidad geográfica e histórica de dimensiones naturales, sociales y culturales, legado de nuestros antepasados y pueblos ancestrales. Entonces es un concepto muy, muy rico. Bueno, después dice todo lo que comprende, ¿no? Su espacio continental, marítimo, las islas, etc. Pero si se fijan, no solamente habla de las dimensiones geográficas, sino que incluye la histórica, las dimensiones naturales, sociales, culturales, toda su interacción, incluso lo de los pueblos ancestrales. Es muy rico el concepto. Y yo creo que sería muy interesante transitar hacia eso. No sé, Jota, si hay algo de esto. Sí, hay una pregunta. Gaspar pregunta si es que sería como el concepto de capas. Me refiero a que se sobrepongan capas de división administrativa sobre capas ecosistémicas. Claro, yo creo que sí, es pensar en algo así, en el fondo como que lo administrativo político es una capa, pero también está la capa física natural, por así decirlo, como la base, ¿no? Y mirarlo desde esa manera, como de multidimensional. Porque creo que, claro, como digo, ahí invito como a leerla, en general las condiciones hacen solamente esa mirada geopolítica y punto, administrativa. Y considerando, bueno, ya eso ya les habló todo el contexto como de crisis climática, ecológica, ya es un concepto de seguridad incluso, el que ya los estados tienen que incorporar en sus constituciones o en sus procesos, en sus estrategias, digamos, estas distintas capas. Entonces yo creo que es estratégico incluso el considerarlo así. Catalina está pidiendo la palabra. Por favor, activa tu micrófono nomás, Catalina. Sí, hola. No, mi duda es que aún así, como escuchando y viendo la redacción, me parece que todavía vemos al medio ambiente como un ente que está prácticamente al mismo nivel que los humanos, incluso quizás abajo. ¿No es mejor pensarnos a nosotros como un cohabitante? No sé si se explica, pero siento que la visión todavía es un poco antropocentrista. Sí, probablemente. Sí, de todas maneras. Yo creo que, bueno, eso probablemente tendría que haber invertido el orden de los principios. Gracias, Catalina, por eso, porque probablemente eso es lo que vamos a cerrar con esa reflexión. Pero sí, yo creo que todavía estamos en esa mirada. Vamos a ver si logramos dar ese paso. Y si logramos dar ese paso, todo esto debiera cambiar. Así que estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Súper, gracias. Isabel también está pidiendo la palabra. Sí, gracias. Catalina me sacó las palabras de la boca. Creo que todavía estamos viendo, o sea, nos estamos repartiendo los bienes de la naturaleza como si fueran propios. Y me parece que es muy antropocéntrico. Nosotros, es al revés. Nosotros debiéramos insertarnos para cuidar la naturaleza y no repartirnos la naturaleza. Sí, de acuerdo. A ver, vamos a hacer un cambio de orden. A ver.
Vamos a hacer aquí un adelanto. Ya, partamos por aquí. Dame un segundo. Dale. María Cecilia pregunta si es que podrán coexistir la distribución político-económica con una distribución ecoambiental. Ya, yo no, eso es lo que estamos proponiendo justamente, y no sé, porque como digo, ejemplos a nivel constitucional, solo encontré el ecuatoriano. Estamos hablando de una constitución del año 2008, que siempre tiene que tener una bajada a nivel legal, reglamentario, etcétera, o sea, siempre para llevarla a cabo. Entonces vamos a ver. Pero es una propuesta y hay que ver cómo conversan. Sí, es una apuesta. Ya, mira, aquí invertí quizás el orden de los principios porque probablemente de aquí hay que partir. Primero es cuestionarnos la relación con la naturaleza y buen vivir. Entonces, ya, partiendo entonces al revés, la relación con la humanidad, de la humanidad con la naturaleza ha estado determinada principalmente por una concepción dual, como decía Isabel y como decía, se me olvidó el nombre de quien intervino antes, en el que el ser humano se percibe como un otro, que está en posición de manipular y dominar la naturaleza mediante los avances tecnológicos y científicos, ¿verdad? Esa es la concepción clásica antropocéntrica de la naturaleza, y esa es la que está en la Constitución y en todo nuestro ordenamiento jurídico, salvo determinadas instituciones, yo podría decir muy, así como elementos muy incipientes, por ejemplo, en cosas como el caudal ecológico de los ríos, que simplemente tienden a conservar un caudal ecológico de los ríos. O sea, no están pensados en nada más que mantener, conservar el río. Esa institución funciona bien, mal, eso es otra cosa, pero digo que esa institución está pensada en conservación de un ecosistema, de un río. Pero salvo ese tipo de, no sé si a ustedes se le ocurre otro ejemplo, vamos pensando si quieren en voz alta, pero yo creo que ese es un ejemplo, pero aparte de eso, en general nuestra legislación está pensada con esta mirada más bien antropocéntrica, donde esta es solo un conjunto de objetos que son reconocidos, valorados en función de las personas. Esta es una cita de Budines en todo caso. El valor de la naturaleza sería entonces brindado por el ser humano. Dicha forma de relacionarnos con la naturaleza no es propia de todas las sociedades, eso lo sabemos también, pues existen y han existido pueblos y culturas que la han concebido como un todo, del cual tanto los seres humanos como otros seres vivos somos partes. Entonces, tomando en cuenta estas otras concepciones que sabemos que son tan propias incluso de pueblos como los que habitan este país, este territorio, y que habitan este continente, entonces no será bueno incluir estas otras visiones en ese primer capítulo de la Constitución, y ese es un poco el llamado. No sé cómo le vamos a poner, si le vamos a poner, hay países que ya le han puesto, Bolivia en específico y Ecuador en su Constitución han incluido el principio del buen vivir. Nosotros podemos poner ese principio u otro. Aquí quiero un poco abrir la palabra, a ver si hay personas de pueblos originarios, también están los pueblos del norte, los pueblos mapuche, que podríamos recoger también visiones o una visión propia. Yo creo que ahí hay que conversar y hay que deliberar, pero creo que hay que incorporar algo de esto, de acuerdo a lo que ustedes también estaban diciendo. También, por supuesto, hay otras corrientes filosóficas que han analizado esto desde otras perspectivas, ¿no? La ecología profunda, el biocentrismo, otros desde la academia o desde lo jurídico, el profesor Stutzin en su momento, que analizó si podíamos asignar como sujeta de derecho a la naturaleza, que lo viene, desde el año 84 lo viene estudiando, así que eso hay bastante avanzado. Las corrientes ecofeministas, cuestionando la primacía de la jerarquía y los intereses del hombre por sobre otros seres vivos, relevando la labor universal de los cuidados en la sociedad también, la importancia de la sostenibilidad de la vida en todas las especies, evidenciando la ecodependencia que existe en las personas, naturaleza y otros seres vivos, valorando la reproducción de estas vidas en vez de la producción material basada en la explotación de los cuerpos y la naturaleza. También esto podría estar en ese primer capítulo, y eso
acá ejemplos, como les decía, Bolivia, Ecuador, tienen en sus primeros capítulos, bueno, algunos artículos ahí. En el caso de Bolivia habla del principio del vivir bien, y en el caso de Ecuador, el buen vivir summa causai. Aquí, sí. En el chat ¿Sí? hay algunos comentarios. Hubo una pequeña discusión o propuesta en realidad en torno a organizar una división administrativa según cuencas hídricas y macrozonas ecológicas. Eso por un lado, y luego también alguien mencionó justamente el caso de Bolivia, que había que mirarlo con atención porque si bien había una mirada ambiental, el Estado tiene un rol relevante en la explotación del petróleo. Entonces ahí también se generaría ciertas contradicciones. Sí. Claro. Sí. Respecto y a Isabel perdón. tiene la mano levantada, así que... Sí, antes de la palabra de Isabel, una cosita, que respecto a la división político-administrativa del territorio, y eso igual algo vamos a hablar en la próxima clase, y respecto de, claro, esta incoherencia que se pueda dar entre los principios que reconozcamos en la Constitución, bueno, es algo que siempre es un riesgo, y que también lo vamos a hablar en la próxima clase, en el sentido que tiene que haber una institucionalidad fuerte y tiene que haber también una bajada importante de legislativa, la legislación, un ajuste en la legislación, también una aplicación proporcional con los otros derechos. Acuérdense la discusión con los otros derechos de la libertad de empresa, la propiedad privada, etcétera, que eso ha sido una gran tensión todos estos años. Y el rol que hagan las cortes, el rol de la sociedad civil denunciando y participando en todo esto. Bueno, en fin, son como una serie de piezas que tienen que funcionar. Así que también, por eso, obviamente cada país tiene su realidad, pero tenemos que observar todo eso también. Isabel, voy a volver atrás. Hola, era una duda respecto a lo que estaban hablando antes, o dos en verdad. Una que mencionaron más arriba, el concepto de maritorio, ahí no sé cuál es su opinión respecto a eso, también incluirlo. Y la otra es, ¿dónde podemos encontrar el principio precautorio y preventivo como acá en Chile? Sé que a nivel internacional creo que hay algunos convenios que lo mencionan, pero no sé si porque lo mencionan esos convenios significa que nosotros lo tenemos que, o está dentro como de nuestra legislación. Sí. Ya de lo de maritorio, bueno, en el caso, por ejemplo, el que puse acá de Ecuador, habla del el tema del espacio marítimo. Nosotros también podríamos hacerlo, yo creo que hay que hacerlo, hay que referirse al mar, al acceso también, como a propósito se habló de los bienes comunes. O sea, nuestra constitución no menciona nada de océanos, ni de costas, y tenemos una gran, me parece, déficit ahí. Nosotros, bueno, eso es como una gran discusión, pero sí, se puede abordar, por supuesto, debiéramos. Del principio precautorio, bueno, hay una definición en la Declaración de Río, en el principio 15, también hay una definición del principio precautorio recogida en la ley de pesca, la ley Longueira, está ahí. También hay algunos casos en que ha sido definido en algunas sentencias judiciales. Hay un texto de la profesora Pilar Moraga también que aborda el principio precautorio y como resume donde ha sido recogido en sentencia. Si no me equivoco, la ley REP también algo dice el principio precautorio. Así que ahí puedes encontrar harto. Sí. La ley de base generalmente no lo tiene, pero sí, igual lo han mencionado algunos tribunales. Ya, ahora retrocedí, o sea, volví de nuevo al orden que teníamos, pero sí, considerando que en el fondo estamos, el cambiar la mirada, al poner la vida en el centro y cambiar esta mirada antropocéntrica que nos ha acompañado durante todos estos años y que está en la Constitución actual y en todo el desarrollo actual,
el incorporar estas reflexiones y que se dé esta deliberación, yo no sé si incorporar una mirada desde los pueblos indígenas, del ecofeminismo o desde el biocentrismo, o todas esas miradas, yo creo que ahí va a haber una reflexión muy interesante para cambiar esta mirada de antropocéntrica y establecer un principio fuerte de protección del medio ambiente del Estado como sociedad. Eso, entonces yo, para terminar, creo que ya lo voy a dejar acá. Última cosa. Ojo que la protección del medio ambiente como principio salió en el proceso deliberativo del 2016, salió como cuarta prioridad, tercera en encuentros locales autoconvocados y quinta en cabildos regionales, o sea, es un principio como sería como la base. Entonces yo veo dudoso que no se incorpore algo de eso en las bases de la institucionalidad del Estado. Así que, como muy difícil. Bueno, aquí incorporé algunos ejemplos. La Constitución del Salvador del 83, o sea, ella tiene un deber de este tipo de proteger los recursos, se refiere a recursos naturales igual, desde el 83. Pero aquí hay un ejemplo. Esta es la Carta de Francia, la Carta del Medio Ambiente, o sea, que modificó la Constitución francesa, y si se fijan en el preámbulo menciona que la preservación del medio ambiente debe perseguirse al igual que los demás intereses fundamentales de la nación. También lo menciona, lo releva como interés fundamental. Por lo tanto, debiera estar. Ya, otro de los principios que quería hablar con ustedes era la justicia ambiental. A mí me parece que, a mí me gusta mucho este principio porque creo que apunta al corazón de las decisiones ambientales, y pudiera ayudar muchísimo a guiar, a establecer un criterio de decisión, y por lo tanto, al estar en la Constitución, creo que va a ayudar mucho a lo que venga después, y cómo modifiquemos después nuestra legislación en base a esta nueva Constitución. El concepto de justicia ambiental viene, bueno, se ha estudiado un montón, y incluso como que viene de los movimientos sociales, eso es lo que me gusta mucho, que viene del activismo, viene de los movimientos sociales, en varios lugares, pero en un lugar donde se estudió bastante fue en los años 70, 80 en Estados Unidos, a propósito de las comunidades que alegaban racismo ambiental en los barrios más pobres en Estados Unidos, donde se ubicaban depósitos y vertederos de residuos tóxicos, donde confluía todos esos factores, ¿no? Pobreza, discriminación racial, y bueno, mucha contaminación. Y por lo tanto se empezó a acusar que esas decisiones se tomaban con esta mirada, con esta discriminación y racismo, ¿no? Y empezaron a levantar demandas y se empieza a usar ese concepto de justicia, y así empieza a crecer el movimiento por justicia, y esta lógica de distribución, de justicia, de distribución ¿de qué? De distribuir los beneficios ambientales, o sea, por qué ciertas comunidades pueden ser más privilegiadas en el acceso a los beneficios del medio ambiente, al bienestar ambiental, por así decirlo, y otras tienen que estar condenadas a sufrir los costos del desarrollo, y justamente tener estas cargas también, además, con esta lógica como discriminatoria, por razones de sexo, de raza, de género o lo que sea. Ya, entonces, por eso se empieza a estudiar el concepto, a demandar, y además, de hecho, hoy día es uno de los principios que, si uno se mete a la página de la Agencia de Protección Ambiental norteamericana, está es el principio que inspira la legislación, bueno, está en la legislación, es un principio de la legislación ambiental, principio que no tenemos en la legislación chilena, por lo tanto no es un criterio para decidir que
un determinado proyecto de inversión no pueda generar más carga ambiental en una determinada comunidad. Por lo tanto, la lógica hoy día alude a motivos como la decisión se toma en base a motivaciones de otro tipo, sino que no alude a cuestiones de justicia. Y este principio yo creo que es súper relevante si pensamos en los conflictos socioambientales en Chile, si vemos con lo que tienen que ver los conflictos socioambientales en Chile. El 32% de los conflictos están en territorios indígenas, 27 de los conflictos afectan a personas con nivel de pobreza quintil 3. Muchos de ellos tienen que ver con minería, o sea, están en zonas del norte, tienen que ver con energía, o sea, la mayoría, se nota clarísimo aquí en el mapa, están en el norte. O sea, uno puede analizar que hay cuestiones de justicia acá, y sobre todo, bueno, se analiza el problema de la zona de sacrificio. En Chile, estos polos de concentración industrial, uno ve que las decisiones se han ido tomando en base a criterio económico de, ¿cómo le llaman? ¿Cómo se dice? Economías de escala. Es decir, una misma empresa instala 7 centrales a carbón porque efectivamente es más barato para esa industria, entonces pasa ciertos controles y permisos ambientales o no, porque en realidad se instaló hace mucho tiempo y puede afectar la salud de todo un pueblo y cambiar el desarrollo y el destino de un pueblo entero. Bueno, es la historia que ya conocemos. Entonces, este tipo de situaciones en Chile, yo creo que, incluyendo el principio de justicia ambiental, no digo que vaya a solucionar todo, pero creo que vamos a ir cambiando la lógica y, como dice Dominique Hervé, va a alertar sobre la distribución desigual de cargas y beneficios para las personas afectadas a las decisiones de uso de bienes naturales. Y además, la otra dimensión que tiene el principio de justicia ambiental es reclamar por una participación significativa de todas las personas que son afectadas en las decisiones, que es algo que no pasa hoy día en Chile porque tenemos una participación que es meramente informativa. Este es un gráfico, o sea, una gráfica. Sí, dime, Jota, parece que hay un comentario o pregunta. Sí, hay una mano levantada de Carolina y hay una pregunta en el chat. Dale. Carolina, adelante. Sí, es sobre lo mismo, sobre la justicia ambiental. ¿De qué manera se podría resguardar en esta nueva constitución a los activistas ambientales, pensando en que no se ratificó, por ejemplo, el Acuerdo de Escazú, entonces tampoco tenemos como una normativa que pueda resguardar los derechos que tenemos como personas, ya que uno puede poner una denuncia en la PDI, pero si no lo han matado o no ha habido una amenaza propiamente tal, no hacen nada? Entonces, ¿de qué manera podemos protegerlos, ya pensando en el caso de que está viviendo hoy como Verónica Vilches y muchos otros casos que existen en nuestro país y que quedan ahí prácticamente a la deriva? Entonces, ¿de qué manera se podría resguardar a estas personas? Porque están jugando un rol importantísimo en los conflictos socioambientales que existen en nuestro país. Sí, súper buena pregunta, Carolina. Mira, por un lado, respecto al acuerdo de Escazú, Chile en cualquier minuto se puede adherir al acuerdo. Ya no es que haya pasado como el plazo y ya no puede ser parte, así que se puede adherir. Si se adhiere al acuerdo de Escazú, significa que está obligado a adoptar medidas para prevenir este tipo de eventos y hechos, y además dictar, por ejemplo, legislación más estricta. Por ejemplo, podría establecer, así como hoy día existen penas más duras para no sé, violencia contra la mujer, o podría establecer algún tipo de sanciones más estrictas o mayores para defensores de derechos humanos y medio ambiente. De hecho, hay, no solamente en Escazú, ya en Naciones Unidas hace tiempo ya se está como generando muchas resoluciones en la Asamblea General de Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos. O sea, lo más probable que esto ya llega a nivel como vinculante a nivel universal de protección a defensores de derechos humanos. También Chile tiene como, en el marco de los ODS, tiene la obligación de ir reportando y generando indicadores de atentados. No tiene ningún indicador, de hecho en el último informe tiene cifras del 2015 y pone 0 casos,
impresentable, así que igual ya hay presión de que vaya generando protección, así que yo igual en ese sentido creo que hay que ir, como sociedad civil hay que seguir presionando para que se adhiera a Escazú. Quizás en la Constitución lo que vamos a tener que hacer es, que lo vamos a hablar en la próxima clase, es establecer una Defensoría del Pueblo que vea este tipo de casos. Yo creo que ahí lo vamos a tener que incorporar. ¿El comentario? Gaby, hay una pregunta que derivó en una discusión en el chat, ¿vale? Te la voy a leer para Dale. poner en contexto. Y luego hay dos preguntas aparte, supongo. Giovanna pregunta si es que es anticonstitucional o antiderechos humanos poner límite a la sobrepoblación humana, porque ha llegado a la conclusión que el extractivismo y la invasión de la naturaleza es debido a la sobrepoblación. Luego, Felipe dice que en realidad pareciera no ser una conclusión tan cierta, porque si bien afecta el nivel de población, realmente el factor más relevante en la crisis climática y ecológica son los modos de consumo y de producción, que lo están abordando en el curso de decrecimiento, que son los días jueves, que se llama Alternativas al Desarrollo. Y se pueden inscribir aún o ver las clases que están en la página. Eso, y luego sigue la discusión, pero la pregunta original era si es que era anticonstitucional o antiderechos humanos poner límite a la sobrepoblación humana. Ay, la pregunta es difícil. Aparte que es algo que se discutió muchísimo. De hecho, cuando uno lee como de ecología profunda, porque estas teorías como Malthus y lo primero que discutían era el tema de la sobrepoblación. Sí, hay mucha lectura ahí te invito como a revisar eso porque no soy para nada experta en el tema y si sería inconstitucional, así, bueno, hay países que lo han, no por razones ecologistas, pues, pero también ahí está todo el debate en el caso chino, que de hecho ahora como creo que van a permitir tener un tercer hijo, hije. Pero sí, no me atrevo a adelantar una respuesta, la verdad, como que me desviaría demasiado, pero ya, de hecho voy a reflexionar sobre el tema, pero sí, no me atrevo a darte una respuesta así como, sí, blanco o negro. Vale, igual luego te envío Difícil, el muy chat difícil. porque sigue la Sí, discusión y dale. está Sí, el no, tema. está Muy buenísimo, bien. está bueno. Pero es Hay dos es otras como todo un preguntas. capítulo del ecologismo, esa Sí, claro. discusión.
parece que no hay más comentarios. Así que muchas gracias, Gaby. Voy a cortar la grabación. Súper.